Ahí estoy grabando. Esperemos nomás. Esperemos Buenos días, unos... profe. Buenos días. Esperemos unos minutos entonces. Y a mí me gusta programar. Ustedes de repente se pueden reír y todo, pero lamentablemente no es lo que hago más seguido en el fondo. Eh, por mi pega me toca coordinar equipos de trabajo y qué sé yo, y en general me toca poco programar. Entonces, pero se dio la oportunidad porque teníamos un tema que no habíamos terminado y simplemente lo terminé haciendo yo nomás. Así que ahí cuando ustedes estén también se van a reír, pero cuando estén de gerente o de jefe, yo creo que es bueno siempre tener la capacidad de tirarse a la trinchera y estar con la gente y no solo para los cafecitos y para chicotear para abajo, digamos. O sea, nunca se olviden de eso. Al final ustedes también son ingenieros como el resto de su equipo y todo. ¿Ya? Se están preguntan qué me licencié. Yo estudié ingeniería de ejecución informática, ¿ya? Y después saqué civil industrial, porque me interesaba tener o sea, lo que me gustaba era la informática, pero al menos cuando yo estudié industrial tenía un poquito más, mejor, digamos, desarrollo de carrera, digamos. No quería que transformarme en, no sé, po, en el que arregla los computadores. Entonces, por eso saqué industrial y después, hace unos 5 años, terminé un magíster en innovación y emprendimiento. Entonces, ahí como que también para inventar negocios y ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero en el fondo, como que de todas maneras yo me describo como informático de corazón, digamos. ¿Ya? Se usted pregunta, la ejecución desde una carrera de 4 años, o sea, menos que civil, pero están estos planes especiales que por 3 años más, con tesis, uno saca industrial, partiendo de la base que tiene de ejecución. Entonces, en el fondo, técnicamente soy licenciado en ciencias de la ingeniería, junto con la ingeniería civil y justo con el magíster después en innovación. ¿Ya? Así que, así que eso, pues. Ustedes están en civil, así que en el fondo hacen un salto más o menos importante, pero menos lo que yo encontré que era mejor era sacar, digamos, una carrera más corta para después estudiar lo otro. De hecho, civil lo estudié en vespertino y trabajaba de día, en el fondo, así que terminando las clases a las 11 de la noche, clases los sábados, eh, así que si uno, si uno lo intenta, se puede, digamos, ¿ya? Realmente ustedes como que vueltos locos con las tareas, qué sé yo, pero la verdad como que uno aprende a trabajar bajo presión y de repente hay que encerrarse y hacer las tareas, digamos, y sacar todo. ¿Ya? Profe, ¿pero usted tuvo que estudiar todos los años después de que estudió en ejecución o se saltó algunos ramos Lo que que no pasa, tenía que claro, tomar? yo estudié en la Universidad Mayor, igual que en la Universidad de Santiago, tienen estos planes como escalonados, de fondo. Y se parte con bastante materia base que uno vio en ejecución para el industrial. Ahora, igual, no sé, tuvimos una contabilidad, que después tuvimos otra contabilidad más con econometría. Eh, en el fondo, lo que de cara a la informática yo no vi mucho más en industrial, por mucho que hayamos tenido, no sé, un ramo de nivelación de programación, ¿ya? Pero en el fondo en industrial, tanto estos ramos de investigación de operaciones, termodinámica, simulación, no sé, control de operaciones, y, o sea, todos esos ramos más como de gestión, recursos humanos, incluso tuvimos un ramo como de derecho, ¿ya? Pero, eh, así que ahora, si pudiera volver a estudiar y a tener 18 años, yo creo que igual me hubiera ido hoy día por cine informática, ¿ya? Así que, así que eso. Ya, pues partamos nomás, ¿les parece? Voy a
presentar. ¿Se acuerdan lo que estábamos viendo ayer o no? Funciones, ¿no es cierto? Ya. Y preguntas que tengan de funciones. Profe, ¿una función siempre va a tener retorno o no? No siempre. Lo normal, lo más general es que sí tenga, pero una función podría no tener retorno. ¿Ya? Es una función que al final hace cosas. O, lo que quiero ver en el ejemplo que les tengo preparado en el fondo, podría retornar valores por otra parte, ¿ya? Como lo vimos ayer con el global, o incluso retornar valores en los parámetros, ¿ya? Ese ejemplo no lo hicimos ayer. A ver, démosle para que entiendan. Def F1, y este F1 va a recibir un X, ¿ya? Y aquí yo voy a hacer, no sé, pues, print X, y después voy a decir X igual 3, por decir algo, ¿ya? Y acá en mi programa principal, yo voy a querer crear un A igual 2 y voy a llamar a F1 pasándole A, ¿ya? ¿Hice algo raro ahí? ¿Está bien lo que hice o estamos mal? Yo pretendo pasarle a la función F1 la variable A, ¿ya? ¿Hace sentido? Si yo ejecuto esto, lo voy a grabar. Esto es clases código. Vamos a C16. Si yo ejecuto, ¿ya? Cuando hice, el único print que hay con ese 2 es el que está acá. O sea, estoy imprimiendo el valor de X. Y el valor de X es el parámetro X. Y el parámetro X, ¿qué recibe? Traten de seguirme con el planteamiento para que empiecen a interiorizarse bien con esto. ¿Ya? Técnicamente le estoy mandando el contenido de A. Y el contenido de A, acuérdense lo que hablamos de las variables, el ámbito y qué sé yo, llega llamándose X. Y por eso yo puedo trabajar con este X, pero fíjese lo que hice acá. Escribí ese X. ¿Ya? ¿Qué ocurre si ahora digo print A? ¿Cuánto vale A en este nivel? ¿Sigue valiendo 2? ¿O al modificar acá, alteré el parámetro y alteré acá la A para que después acá esté alterada? ¿Ya? ¿Quién dice? Comenten al tiro, pongan yo los que creen que el A se mantiene en 2. Pongan ahí en el chat más o menos cuánto. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuántos creen que se puede modificar? Ya, una montonera. No sé, no los conté, pero deben haber unos 15. ¿Cuántos creen que efectivamente decirle x igual 3 voy a terminar modificando a través del parámetro la variable a? ¿Alguien cree que puede pasar eso?
poner acá. ¿Ya? Probémoslo. ¿Ya? Estaba en lo correcto. No se modificó. Pero lo que voy a hacer ahora lo debiera complicar un poquito. Voy a crear otra función. Def f2, que también recibe un x. ¿Ya? Ahí le voy a mostrar lo que hace. Pero resulta que yo voy a tener acá una lista. ¿Ya? Tengo una lista que tiene valor 1,2 y voy a llamar a f2 pasándole la lista. ¿Ya? Print, acá va la lista, coma, L. ¿Ya? ¿Qué pasa si en la función yo tomo x y le digo, hagámoslo simple, print este x, ¿qué corresponde a ese x? ¿Ya? Si lo ejecuto, yo veo que la lista, esto que aparece acá, lo voy a poner, estoy dentro de la función, ¿no es cierto? Y cuando ejecuto, estoy dentro de la función, veo x que corresponde a la misma lista. ¿Ya? Y esto que está acá es lo que aparece afuera. Está acá, alguien está perdido porque no, creo que no debieran haber muchas sorpresas con esto. ¿Vamos bien con eso? Yo tengo una lista, la lista se la paso a la función y después que termine la función, yo hago algo con la lista, en este caso mostrarla. Y la función también puede trabajar con la lista. Yo puedo imprimir el len de esa lista. No tengo ningún problema con eso. Entonces me dice que la lista tiene 2 elementos, corresponde a eso, y estoy dentro de la función. ¿Qué pasa si ahora digo x.append 3? ¿Qué va a ocurrir con esa lista? Acabo de modificar la lista. ¿Ya? Probablemente acá estamos de acuerdo que se va a mostrar el x. Pero, ¿qué va a ocurrir con el segundo, con ya afuera de la función? ¿Ya? Jorge dice que no se modifica. Pues sí, se modificó. ¿Ya? ¿Estamos, no? Quiero explicar las reglas, pero ahora quiero que vean que hay una diferencia en que los parámetros que son variables tienen un comportamiento distinto que los parámetros que son listas o diccionarios. ¿Ya? ¿Ya? No le entendí la pregunta a Dance. No entiendo la pregunta. Pero acá dentro de F2 yo tomo X, que es una lista. Esta lista se llama acá X, pero yo le puedo pasar otra lista a F2. ¿Ya? Puedo llamar F2 con muchas listas distintas. Lo que sí estoy haciendo es que le estoy alterando esa lista. En este caso le estoy agregando un elemento. Podría haber cambiado, podría haber borrado, podría haber ordenado, podría haber hecho muchas cosas, pero para simplicidad simplemente le agregué algo. Y en el caso de F1, aunque yo altere el parámetro, eh, esa alteración no se propaga al programa principal. Pero en el caso de que el parámetro sea una lista, los cambios sí se propagan al programa principal.
¿ya? Y esa es un poco la regla general que les quiero explicar, ¿ya? Y eso es una como de las pifias, encuentro yo, que tiene Python, porque permite, o sea, la razón de pasar esto es por optimizar el tiempo y darle más velocidad, ¿ya? Pero, pero creo que comparado con otros lenguajes, esto nos puede meter en un problema, ¿ya? Benjamín pregunta, ¿se puede añadir más de un valor en el append? No, append solamente agrega uno. Hay que usar extend para agregar más de un valor a la vez. O puedo usar un for de muchos append, ¿ya? Extend agrega una lista al final de la lista. Profe, ¿por qué al agregar en la función se le agrega la lista? Eso es lo que no entiendo. Es que eso es lo que quiero explicar ahora. Partamos de la base, y creo que a esta altura, no sé si dieron cuenta, el comportamiento de F2 es bastante distinto al comportamiento de F1 y como que choca un poco con lo que hablábamos ayer, que lo que ocurre dentro de la función queda dentro de la función, ¿ya? Entonces por eso quiero darles un poco las reglas generales, ¿ya? Entonces, si tengo una función, ándale, una función 1, y aquí tengo el parámetro A, B, C. Si, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Si los parámetros son variables, lo que ocurre es que son, entre comillas, eh, no propaga el cambio. ¿Qué significa eso? Si yo altero el parámetro dentro de la función, eso no va a devolverse al programa principal. Si lo que le estoy pasando es una lista o un diccionario, el diccionario los vamos a ver un par de semanas más, pero tienen la misma regla. Si le paso una lista o un diccionario, al alterar, sí se propaga. ¿Ya? O sea, si yo altero la lista, voy a alterar en el programa principal. Esa es como la regla general en los parámetros. ¿Ya? Esto es como el punto 1. Y perdónenme la letra. Punto 2. ¿Ya? Solo listas y diccionarios. Yo me imagino que los sets, los conjuntos también, pero la verdad se usan tan poco. Las tuplas no, las tuplas son solo lectura. Entonces lo que más usamos en Python son listas y diccionarios. ¿Ya? Obviamente, no sé, pues, librerías como NumPy agregan vectores, matrices y otras cosas. Pero para lo que vamos a hacer en este semestre, solamente las listas y diccionarios son escribibles a través de los parámetros. Segundo, es si yo defino los globales. ¿Ya? Si yo defino un global para una variable o una lista o un diccionario, siempre son escribibles. ¿Ya? Siempre son escribibles, o sea, se propagan igual. Si le digo dentro de una función que voy a tener una variable global, significa que yo voy a poder escribirla y va a quedar escrita para afuera. ¿Ya? Lo único que aquí es como para ponerle aquí los globales. eh, Esto es danger. ¿Ya? Úselo con mucho cuidado. ¿Ya? Ustedes no saben si están programando con variables globales, en qué momento otro código de otro programador le va a alterar sus variables, cuando ni se lo esperan. ¿Ya? ¿Profe, qué hacía el global? No. Global le dice a la función que vamos a leer y escribir una variable desde fuera del programa.
Desde Ah, fuera va de a la buscar en todo función. el código una variable con Va ese a nombre. buscar esa variable y va a tener la capacidad de escribir. Pero esa característica hay que usarlo con... Es súper cómoda y ahorra mucho código de repente, pero es como es pasarse las variables debajo de la mesa, te puede significar muchos problemas después. Por eso le pongo aquí, ojo, peligro. Se puede, pero tómeselo con mucha precaución. ¿Y cuál es la diferencia entre hacer una variable global y o pasársela como parámetro? Porque al pasarla como parámetro, lo que vimos ayer, tú tienes al programador A con la programadora B y se ponen de acuerdo en la función se llama X. Los parámetros son X y Z. Y tu retorno va a ser de tal tipo, después de hacer X proceso. Se ponen de acuerdo con eso. Entonces, si tú pasas las variables, tú estás dejando en expreso qué vas a necesitar y con qué vas a trabajar. Pero no vas a estar pidiendo datos por debajo de la mesa porque la programadora B es súper eficiente, pero en su función, de repente puso un global R, porque el programa principal existe un R, y yo uso R muchas veces, y todo funciona bien. Hasta que el programador A dice, no, R como variable era un poco tonto, le voy a poner ratio. Y resulta y borra el R. Entonces la variable ahora se llama ratio, y resulta que acá ella nunca se enteró que R ya no existe, y su programa se va a caer. Esa es una razón. La otra razón es que ella escribe el R. R igual, no sé, A, como texto. Resulta que acá nunca se espera, no sé, S igual R más 2. Y resulta que este programador nunca contempló que R ahora podía ser texto. Entonces este programa de acá falla. ¿Se entiende, no? Como que hay demasiadas cosas que pueden salir mal si es que están trabajando con variables globales. Ahora, Es mejor de- pasarlo como parámetro entonces, ¿no? siempre es mejor pasarlo como parámetro. Hay que reconocer que no siempre se puede. Y de repente hay ciertas formas de código que es más directo no pasar parámetros. De hecho, tengo un ejemplo de eso ahora que quiero ver. ¿Ya? Pero no por mucho que sea más fácil, significa que no puedas tener problemas. Si están haciendo una tarea para ustedes de simulación y lo están haciendo en Python, y solamente están programando ustedes, bueno, usen variables globales, no importa. Pero si van a trabajar en proyectos de código con equipos más grandes, eh, tienen que, tienen que trabajar lo mejor posible. Y las variables globales te ahorran un poco de código, pero es un arma de triple filo. ¿Ya? No sé si se acuerdan, unos 10 años atrás empezaron a haber y esto es un caso real, empezaron a haber accidentes con autos Toyota que se les queda pegado el acelerador. Y en el fondo que el acelerador pegado a fondo, pero no mecánicamente, porque en el fondo es el computador del auto el que decía, el acelerador está a fondo. Y empezaron a haber accidentes, incluso algunos fatales. Y en los Camry, sí, por lo que dice, lo que dice Eddie, eran también las Tacoma, ¿ya? Pero se conoció como la aceleración de los Camry. Y técnicamente nunca se logró pillar la falla, pero la mayor sospecha es en el código. El controlador de aceleración electrónica, que es una placa, es un hardware, pero ese hardware tiene un software adentro. Y ese software, los expertos que pudieron mirar el código fuente encontraron que era un desastre de variables globales y qué sé yo, entre otros, muchos otros problemas de programación. Entonces, ustedes dicen, no, profe, pero ya, ¿qué importa si, total, pero resulta que si su código está generando eh, problemas físicos, una cosa es que no sé, pues que falle el juego, o que falle hoy se me cayó el Facebook, pero
una cosa muy distinta cuando hay personas sobre vehículos que están programados con el software de ustedes, digamos. Un avión no se puede apagar en vuelo, digamos, oye, reinicia el avión. No se puede. Entonces, la calidad de código, y hay reglas de estilo y de buenas prácticas, que en el fondo, no todo lo que me ofrece el lenguaje de programación es lo que yo tengo la capacidad de aplicar. Entonces, no puede ser que el cohete en vuelo tenga problemas de código, cuando de hecho ha ocurrido. Entonces, eh, como que no pueden pasarse, o sea, de nuevo, no porque el software o el lenguaje de programación permita cosas peligrosas, significa que las puedo usar, que conviene. ¿Ya? Los que quieran, bueno, investiguen el caso de los Camry, que ahí hay harto tema. Y el otro, el caso que es muy insólito por falla, o sea, ¿cómo el software puede hacer que explote un cohete? Sí, investiguen el caso del Ariane 5, ¿ya? Este es del consorcio de cohete europeo, francés también, ¿ya? El Ariane 5 era un cohete de carga y el primer despegue tuvo un accidente por software, ¿ya? El Ariane 5. Ya. Y estamos, ¿no? Ya. Yo quería, bueno, nos alargamos un poquito. Yo creo que vamos a estar bien. A ver, les tengo un ejercicio propuesto, o sea, que va a ser un poquito más complicado de lo habitual, ¿ya? Pero en el fondo quería apoyarme en el control que tuvieron, ¿ya? En el fondo quería hacer el mismo tema del Sudoku, pero con funciones, para que empiecen a verlo, digamos. ¿Ya? ¿Les parece? Incluso podemos armar una función que resuelva el Sudoku. ¿Ya? ¿Lo intentamos o no? Ya. Lo que dice Jorge, usar global cuando es un proyecto individual. O sea, incluso aunque sea un proyecto individual, si es un proyecto muy grande, puede que se te olvide que una variable no la podías usar y la sobreescribís con global y te queda las cosas igual. Entonces hay que ser súper ordenado y súper meticuloso de qué estoy cambiando y todo eso. ¿Ya? Entonces, voy a hacer acá control 2, ¿no es cierto? Voy a hacer el programa parecido a lo que teníamos, pero, eh, pero en el fondo haciéndolo con funciones. ¿Ya? Voy a tomar voy a crear mi programa principal, va a partir acá y voy a partir creando el puzzle. ¿Recuerdan que tenían que hacer la lista enlazada? ¿Ya? Entonces, y acá vamos a tener un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos, cinco elementos, seis, siete y ocho. Y esto lo vamos a tener 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo que quiero hacer ahora es buscar algún sudoku. Estoy buscando. Y aquí voy a mirar. Aquí estoy viendo ejemplos de sudoku. Voy a anotar los números. ¿Ya? 8, 0, 0, 4, 0, 6, 0, 0, 7. ¿Ya? Esta es la primera fila. Y aquí tengo. ¿Por qué estoy mirando? Perdón. Ahí.
Aquí me estoy jugando por este. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no? 0, 1, 0, 0, 0, 0, 6, 5, 0. Después viene 5, 0, 9, 0, 3, 0, 7, 8, 0. 0, 0, 0, 7. Después tenemos 0, 4, 8, 0, 2, 0, 1, 0, 3. Me faltan una, ¿o no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, me faltan una. Ya. Vamos al 0, 5, 2, 0, 0, 0, 0, 9, 0. Y 0, 0, 1. Y la última fila es 0, 0, 9, 0, 2, 5. Ya, esta es nuestra lista de listas. ¿Estamos bien? Les voy a mandar la lista por si acaso. ¿Quién dijo que una matriz de 8 por 8? Ahí está la lista de asistencia. No conté bien. Es de 9 por 9. Ya. Ahí está la lista para que la firmen. Ya. Siguiente cosa que tenemos que hacer es alguna función que muestre la lista. Entonces, vamos a definir muestra. Y esta la podemos hacer con global. ¿Ya? Entonces, yo acá no tengo ningún problema en decir for fila in puzzle for columna in fila. Esto lo voy a hacer un poco rápido. No sé si puedo entrar a explicar. No sé si puedo entrar a explicar todo porque hay harto que hacer. Voy a definir una salida de texto para ir agregándole las distintas posiciones. Entonces voy a decir salida más igual str del puzzle en la posición bueno, en realidad ya lo tengo acá en columna. Columna, y para que no se me enrede, le voy a colocar un espacio. Y cuando termina ese for, yo ya puedo decir print lo que tenía. Muestra. ¿Estará bien o no? Ya, ahí tenemos una matriz más o menos ordenada. ¿Ya? Porque ojo que si digo print puzzle, esto no sirve para nada. Esto no sirve para nada. Profe, ¿Debe? ¿por qué la definición no pide por parámetro una lista? Porque se la estoy pasando por global. Estoy haciendo el ejemplo global para que vean que se puede, pero
técnicamente yo podría escribir y leer acá. Ahora yo puedo decir, reciba el puzzle como parámetro, le saco el global, y aquí tengo que decirle muestra el puzzle. ¿Ya? Ya, esto no está tan bonito. Quiero hacer un par de cambios. Voy a decir if columna es mayor que 0, muéstreme cómo está. Caso contrario, salida. En realidad solamente voy a crear que muestre dos espacios. El espacio que ya está y el espacio que no voy a colocar si es que es un 0. Entonces si ejecuto, ahora veo este sudoku armado por... y veo clarísimo los que faltan. ¿Ya? Con ese if. ¿Ya? ¿Estamos? Le podré poner líneas al medio, ¿no? Para ver los cuadrantes. Voy a decir... voy a tener una variable que se llame posición. Y después de imprimir todo esto, voy a decir la nueva posición es lo que estaba antes y todo eso módulo 3. ¿Ya? Eso me permite ir contando de 0, 1, 2 y ya con el 3 se hace módulo y queda en 0. Y ahora, si P fuera 0, voy a mandar salida más igual ese separador. Caso contrario, salida más igual un espacio. ¿Ya? Y esto ya no lo necesitaríamos. Salida. Veamos si nos cree. ¿Ya? Y vamos a aprovechar de colocarle que parta también en una barra. Ahí. ¿Se fijan que están empezando a armarse los cuadrantes o no? Esto no lo pedían en la prueba por si acá, que se vea así con las líneas no era necesario. ¿Ya? Coloquémosle un encabezado. Esto creo que lo hicimos antes, cómo poder multiplicar textos y qué sé yo. Ejecuto ahí, me queda ese. Ahora, yo debería intercalar ese también cada 3 filas para que se vean las líneas horizontales. ¿Ya? Para eso voy a hacer algo parecido que lo hice con las celdas. Número de fila igual 0. Y me voy a preocupar de contar cuántas filas llevo para saber cuándo tengo que colocar otra línea. ¿Ya? Entonces, número de fila es igual número de fila más 1, módulo 3, para que haya de 3 en 3. If número de fila es igual a 0, voy a imprimir la misma fila que está acá. ¿Ya? Entonces aquí ya se ve claramente, ya tenemos una buena función que muestra de una manera más o menos bonita el código. ¿Ya? ¿Preguntas?
¿Estamos bien hasta ahí? Benjamín pregunta el porcentaje 3. Esto es el módulo, ¿ya? Yo tomo esa suma y la divido en 3, pero solamente conservo el resto, ¿ya? Acuérdense lo que hacía el resto. Y eso me sirve para ir contando con la capacidad de auto volver al principio, ¿ya? Ocurre lo siguiente. P va a tomar el valor, yo quiero que tome el valor 0, 1, 2, y después vuelva automáticamente al 0, porque tengo que contar en total 3 filas para colocar la línea vertical. Eso es lo que quiero hacer. O lo mismo también, cada 3 columnas yo quiero colocar una vertical. Entonces, P parte en 0, ¿no es cierto? Mi variable P es 0. Pero después yo le digo, P va a tomar el valor de P más 1, o sea, 1 módulo 3. O sea, si divido 1 en 3, me da 0, pero me da con el resto igual 1. O sea, lo que se almacena, en definitiva, en P es 1. ¿Ya? La siguiente vez que llega acá, toma 1 más 1, 2. ¿No es cierto? 2 módulo 3 me va a dar resto 2. Y es el 2 el que se almacena en P. ¿Se entiende, no? Y cuando vuelvo a hacer esto mismo, P igual P más 1, me queda 3. Lo hacer con otro color porque este ya es como el clave. Oh, qué tonto. Control Z, ahí. Ahí. Cuando de 2 pasa a 3, pasa lo siguiente. 3 dividido en 3 me da 1, pero el resto es 0. Con eso, lo que se almacena en P va a ser un 0. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Siempre va a ir contando paso a paso. Benjamín pregunta la división, la doble división. Eso es igual a división entera. ¿Ya? Pero lo que te entrega esto es el cociente. ¿Ya? El módulo te entrega el resto. Ah, ¿ya? Y esto es un juego que uno hace con el módulo, ¿ya? Para que P siempre tenga valores entre 0, 1 y 2. Si llega a 3, voy a volver al principio. Y en el caso que vuelva al principio, me interesa hacer el decorado. ¿Ya? Ya, sigamos con esto. Les invito a que lo hagan después, ¿eh? Prográmenlo y entiéndanlo en la medida de lo posible. Voy a tener otra función. Válido. ¿Y qué va a pedir esto? Esto va a pedir una coordenada y, una coordenada x y un n. Y esta es la función que vamos a usar para ver si es que puedo colocar un número con la regla de la columna, perdón, de la fila, o con la regla de la columna, y con la regla del cuadrante. Todo eso lo vamos a hacer acá, y válido va a retornar si es que es factible colocar eso o no. ¿Ya? Voy a leer el puzzle. Igual voy a recibir parámetros, pero igual estoy leyendo el puzzle vía global. ¿Ya? Entonces aquí tengo, miremosla por columna. ¿Ya? For i in range de 9. O sea, voy a recorrer toda la fila. If, si el puzzle en esa columna con esa fila es igual al número que quiero colocar, si eso es cierto, n es lo que yo quiero colocar en esa coordenada.
¿Ya? Eso es lo que yo quiero colocar. Entonces, voy a recorrer toda esa columna. El I es estático, el I va variando. Y si en algún caso corresponde que existe el valor que yo quiero colocar, significa que no es válido ese conjunto. En esa coordenada yo no puedo colocar ese punto. ¿Se entendió, no? Lo mismo hacemos por fila. Por I in range if puzzle en la posición I fila X, ¿ya? Si eso corresponde al número que tengo, sálgase. ¿Ya? ¿Alguien pudo hacer esto en el control o no? ¿Sí? Y ahí el que es un poquito más complicado. ¿Dónde se fueron? Acá. Y el que es un poco más complicado es para trabajar en el cuadrante. ¿Ya? Entonces, y aquí también hay un truco matemático. Vamos a tener el X, pongámoslo, el X del cuadrante. O sea, XC va a saber en qué cuadrante está. ¿Ya? Y eso es la coordenada que estoy mandando dividido en 3. Perdón, ahí. ¿Ya? Esa división me va a decir en qué cuadrante. Pero igual después tengo que multiplicarlo en 3 para hacer el desplazamiento. Y del cuadrante es igual a I3 por 3. ¿Ya? ¿Eso qué me va a devolver? Si, si, por ejemplo, yo quería colocar en la coordenada 5, lo que me va a devolver es el 4. Es el primero del cuadrante para después hacer un range hacia el lado. Me va a devolver el de más arriba del punto donde yo quise marcar. Si pretendo escribir acá, me va a devolver este. Si pretendo escribir acá, me va a devolver ese. Si pretendo escribir acá, me va a devolver ese. Este XC y C corresponde al cuadrado de arriba a la izquierda de ese cuadrante. Y ahora puedo armar los for. For I in range largo 3. Eso es para la fila. For J in range 3. Esto es para la columna. If puzzle en I del cuadrante más el desplazamiento, que es I, con la coordenada X del cuadrante más el desplazamiento, si en esa posición existe el mismo n que yo pretendo colocar en ese cuadrante, significa que no puedo. Retorne falso. Si llego a encontrar en ese cuadrante, aquí voy a recorrer todas las 9 celdas del cuadrante, si alguna de esas detecta el número que yo pretendo colocar en ese cuadrante, significa que no lo puedo colocar. O sea, ese número no puede ir ahí. Ahora, paso todas las pruebas, retorne verdadero. ¿Qué significa eso? Que va a decirnos que efectivamente puede colocar ahí. ¿Ya? De hecho, muestra puzzle, print, válido. Acuérdense que esto parte en 0,
Pero ¿qué pasa si quiero colocar en el... Este es el 2, 2. ¿Y qué número quiero colocar? Si pretendo colocar acá algo, ¿qué número podría ser? El 3 quizá, ¿o no? Porque no hay un 3 en el cuadrante, no hay un 3 en la fila y no hay un 3 en esa columna. Le voy a decir, devuelvo un 3. Ejecuto y si todo funciona, me dice verdadero porque es válido colocar un 3 ahí. ¿Ya? Si mandara un 1, me debiera decir inválido por la columna. Me debiera decir falso. Si pretendo escribir un 4 acá, va a fallar por la columna. Entonces lo voy a colocar para probar. Estoy probando todos los casos. True, como que puedo. A ver, aquí estamos mal. 0. Ah, no, este es el 1, 1. 1, 1. Y dijimos el 3. Puedo. Si pruebo el 4 acá, no debiera poder. Falso. Y si mando el 1 en esa posición, también me debería decir falso. Falso. Y si le mando el 8, como que yo quisiera escribir el 8 en esta posición, me debería decir falso. ¿Ya? Ahí están los tres casos. ¿Ya? Entonces tenemos una función que me puede determinar eh, si yo puedo o no puedo colocar ahí un número. ¿Estamos bien? Tengo el muestra y tengo el válido. ¿Ya? ¿Les queda ánimo para el resolver o no? Benjamín dice que da error. No sé dónde da error, algo tenéis mal puesto. Ojo que está colocado, el código está en el drive. Entonces, por último, véanlo bien y después lo bajan. Pero sería bueno que lo traten de entender porque hay hartos conceptos que estamos aplicando acá. ¿Ya? ¿Y le estás pasando algún parámetro a muestra? Muestra puzzle. Y acá el muestra estoy recibiendo algo. Acuérdense que esto lo cambiamos. En vez de ser global, estoy colocando el parámetro ahí. ¿Ya? Ya. Aquí tenemos resolver. Global puzzle, ¿no es cierto? Esta función vamos a hacer, quiero que me entiendan el algoritmo de lo que vamos a aplicar acá. ¿Ya? El ejemplo más simple, para entender lo que vamos a hacer ahora, es como si tuvieran que hacer un laberinto. ¿Ya? ¿Qué pasa si tienen un laberinto? Lo vamos a hacer bien al lote. Tengo, qué sé yo, muralla, ¿no es cierto? Y acá hay que tomar una decisión si nos vamos para un lado o para otro. ¿Ya? Acá también, y qué sé yo, ahí también, y tenemos la meta y la partida. Este es nuestro laberinto, súper simplificado. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Porque cuando uno va, lo vamos a hacer con el azul, uno puede ir avanzando y va viendo las murallas, ¿no es cierto? Topo, 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 pero acá tengo que tomar una decisión, porque me puedo ir para allá o me puedo ir para acá, ¿ya? Esta técnica de laberinto, o sea, para Sudoku, funciona así. Yo voy a marcar acá, quiero copiar, y
quiero... Ok, no. Espérenme, quiero tratar de pegar. ¿Ya? Este era nuestro laberinto original, y sacamos un laberinto copia. Y ese laberinto copia me permitió avanzar en este sentido. ¿Ya? Hasta que eventualmente llegué. Llegué por azar. ¿Ya? Pero la misma copia me pudo significar, ¿no es cierto? La misma copia me significó, esta es mi copia 2, que el personaje haya avanzado en el otro sentido. Y acá viene otra pregunta más. Y esa pregunta más me significa tener otro laberinto donde el personaje puede decidir irse para un lado, pero si termina en una muralla, todo este laberinto se pierde, teníamos una copia, y va a devolver a donde íbamos. Entonces este laberinto toma la decisión de seguir bueno, en realidad con rojo, seguir a donde volvemos a tener otra decisión más. Y en esa otra decisión se genera una nueva copia. ¿Te entiendes lo que estoy haciendo, no? ¿Cómo me muevo acá? Es con... bueno, ¿ya? Y este laberinto sacó una nueva copia para que aquí el personaje no se ve, pero vaya para el otro lado. ¿Ya? Pero si va para arriba y se corta, este termina y se va a devolver a donde iba. Entonces, se van generando estas copias de este laberinto. Y ese mismo modelo es el que queremos aplicar en el Sudoku. ¿Ya? Y vamos a ir avanzando y retrocediendo según si es que el problema tiene solución o no tiene solución. Eso es lo que queremos hacer en resolver. Ese es el algoritmo de fondo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recorrer fila a fila, columna a columna, hasta encontrar un vacío. ¿Ya? Entonces, for i in range 9, for x in range 9, ¿ya? Si puzzle en la posición y posición x es igual a 0, significa que está vacío. Si está vacío, voy a empezar a probar valores. For n in range de 1 hasta 10, porque aquí quiero que me generen números del 1 al 9. ¿Ya? If válido y x, n, si es válido el número que pretendo colocar ahí, y aquí viene la magia, simplemente lo escribo. Puzzle en la coordenada y coordenada x va a tomar el valor de n. Lo escribo. ¿Ya? Si pude, igual que el laberinto, si pude avanzar un paso, lo anoto. Y voy al siguiente paso hasta que tengo que tomar una decisión. ¿Ya? Como ya coloqué un número en el puzzle, aquí yo puedo volver a llamar a resolver. Y este nuevo resolver va a funcionar con la matriz tal cual como estaba. Aquí técnicamente le saqué la foto. Y voy a empezar a resolver dentro de esa respuesta parcial. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Y aquí esto es lo que se llama llamar recursivamente una función. Una vez que, si está la posibilidad de que esto funcione, anótelo y resuelva más adelante. Y va a volver a empezar. ¿Ya? Empieza todo de nuevo. Pero empieza todo de nuevo
con un número que ya está colocado en el tablero. ¿Ya? Y va a buscar el siguiente vacío. Aquí vamos a colocar cualquier cosa. 2, por ejemplo. Después vamos a buscar en el que viene. Y después en el que viene. Pero va a pasar un momento en que quizás va a llegar un punto donde no tiene solución. Entonces, si se devuelve esto, yo voy a borrar el puzzle de como iba. ¿Ya? Puzzle y x igual 0. O sea, voy a tener que descartar ese cambio y volver a buscar un siguiente n que sea válido. ¿Ya? Ahora, si probó todos los números posibles a colocar y no llegó a ninguna respuesta, significa que anteriormente teníamos un problema. Por eso se va a volver. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, estos se van a empezar, ya con tal cual como está, esto se empieza a llamar a sí mismo y empieza a entrar en este árbol de decisiones, porque esto de aquí podría haber más decisiones para abajo que vuelve y qué sé yo. Empieza a armarse un árbol de decisiones que cuando termina todo este for, si es que el puzzle tiene solución, yo puedo llamar a mostrar muestra. Muestra puzzle. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Y por cada vez que hace un muestra puzzle, que es cuando terminó, puedo decir, solamente para que se vean, input solución encontrada. ¿Ya? Va a mostrar el puzzle resuelto con una solución. ¿Y por qué esto es importante? Porque puede que hayan más de una respuesta para un mismo puzzle de Sudoku. ¿Ya? Y ojo que acá tiré uno al azar, y cuando probé el que les mandé en la prueba, esto no me resultó, así que veamos cómo nos va. Pero técnicamente, este es el resolver. Este es el que va a ir adentrándose en todas las combinaciones hasta que lo encuentre. Y de hecho, puede que el computador se demore un poco. Entonces, después que me muestra el puzzle original, voy a poner acá arriba print para ver qué es el original. Muestro el puzzle original y después print a intentar soluciones y resolver. Entonces, cuando yo ejecuto acá, aquí ya encontré una solución. Teníamos el original, me mostró una solución y tengo una, y estoy en un input. Si aprieto Enter, debería buscar la siguiente. Ahí encontré otra más, otra más, otra más, otra, y ahí está buscando. Ahí encontré otra más, otra. Oiga, ya está. Todas son distintas. No sé cuánto nos queda. Vamos en el 3 recién. Acá. Es donde ir a avanzar bastante más. No, este puzzle era demasiado fácil. Quiero probar otro. Cada vez que aprieto Enter, hay una solución nueva que es compatible con la original. Llevamos todas estas soluciones de ese mismo puzzle. Y partimos, chuta, ya no tengo más memoria. ¿Ya? Voy a pararlo acá igual. Y eso, po.
Sé que no es simple de entender, pero sería bueno que le den una vuelta, ¿ya? Y, entre comillas, yo no sé si consideran que esto es mucho código, pero con razonable poco código, haber resuelto un puzzle, digamos, ¿ya? No es tan de loco. ¿A alguien le resultó tan bien o no? ¿Sí? ¿Funcionó? ¿Qué les pareció el problema? Ya, llegar a esto en un control claramente es complicado. Normalmente este tipo de cosas, los que siguen en informática, tienen un ramo específico de algoritmos donde este tipo de cosas se empiezan a ver. Y a esas alturas ya tiene que ocurrírseles, digamos. ¿Ya? Benjamín tenía una pregunta. Ya, la pregunta de Benjamín, el tema del global. La regla número 1 de las funciones es... No, Benjamín, súper bien que preguntas, sin pedir perdón. ¿Ya? Pide perdón si pasó la vieja y no entendiste. La regla número 1 es que lo que está en una función, las variables que están creadas acá, solamente existen dentro de la función. Una vez que la función termina, ya no existe C nunca más. Esa es la regla número 1. ¿Ya? Esto es, en el fondo, variables locales se pierden. Esa es la regla número 1. La regla número 2, perdón mi letra, pero la regla número 2 es que, y que es parte de lo mismo, el, el programa principal no puede leer una variable dentro de una función. ¿Ya? Programa principal no lee variables de la función. Después, regla número 3. Una función puede, aquí tengo, no sé, por el programa principal tengo un h igual 1, la función puede leer, ¿ya? Pero no es recomendable, ¿ya? Función puede leer, variables del programa principal. ¿Sí? Vale. No recomendado. La regla 4, la función no puede escribir variables del programa principal. No puede. ¿Ya? Y aquí viene el global. 5. Global variable permite leer y escribe desde una función al programa principal. ¿Ya? Esa es como forzar la excepción. ¿Ya?
Y aquí el comentario es, no sé por qué no puedo. El comentario es, solo uso excepcional. ¿Ya? Se puede, pero ojalá solo uso excepcional. Yo todo este problema lo pude haber resuelto mandándolo puzzle en vez de usar global. ¿Ya? ¿Se entendió, Benjamín? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo lo muevo? Ahí. El punto 4 no lo entendí. Que en la función no puedo escribir una variable leída desde el programa principal. Ya en la regla 4, la función no tiene cómo escribir una variable que está afuera, salvo que coloque global. Global es la que mata la regla 4. Pero ahí tengo que decirle a Python, oye, sí, créeme, quiero poder cambiar esto, entonces la dejo global. No, y deja de ser local o deja de ser debajo de la mesa. Ahí ya está formalmente escrito que yo quiero poder leerla. ¿Ya? Eso pues los tengo que dejar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les quedó claro que eran vueltos locos? No es un problema fácil, pero al menos traten de leerlo y ver las distintas opciones, jueguen un poquito con esto. Benjamín pregunta si puedo dejar el código en SourceBean, pero está en el Drive, ¿o no? Ya está actualizado. No, está acá. Ya se subió control. Lo que pregunta Denise, sí, la idea era que el control llenara el puzzle. Significa que había que hacer un input que diga en qué fila, en qué columna y qué número. En base a... Esto sí deberían haber tratado de hacerlo, porque esto es completamente materia del curso y qué sé yo. Para que diga, oye, en esta posición no puedo colocar un 8 porque hay en la fila. Y más encima en el cuadrante. Entonces iban guiando al usuario mientras completaba esto. Esa era la idea del control. No era la idea de resolverlo. Yo quise resolverlo para hacerlo con funciones y sobre todo con funciones recursivas, que tienen la capacidad de llamarse a sí mismo. Y esto es la clave acá. Esta es la clave. La capacidad de llamarse a sí mismo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Farisu dice que él ya usó funciones en el control. Y sí, ahí estamos con, bueno, la duda con... Sé que algunos sabían de antes programación, pero ahí está un poco la duda de los que recibieron ayuda externa. Entonces, ojo con eso, traten de centrarse en la materia que hemos visto, para no tener problemas. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, pues los dejo. Voy a dejar de grabar. Profe, Dime. el link de ese drive, ¿dónde está? Porque estoy bueno,